Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Nueva operación terrestre en Gaza. Este fue el anuncio del ejército de Israel que inició la nueva fase con incursiones tanto en el norte como en el sur del enclave palestino. Al menos 130 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, al tiempo que en Qatar las negociaciones están estancadas. Rusia lanzó el mayor ataque con drones contra Ucrania este domingo con 273 aviones no tripulados que dejaron una víctima mortal. El presidente Vladimir Putin reiteró que busca eliminar las causas del conflicto y garantizar la seguridad de su país solo un día antes de la esperada llamada con Donald Trump. Jornada clave de elecciones legislativas en Buenos Aires. Se renuevan 30 de los 60 escaños de la legislatura con gran tensión entre el partido oficialista La Libertad Avanza y el movimiento Propuesta Republicana de Mauricio Macri. Tenemos reporte. Comenzamos en la Franja de Gaza porque el ejército de Israel anunció el inicio de una nueva incursión terrestre en el norte y el sur del enclave palestino. Al menos 130 gazatíes han muerto a causa de los bombardeos en las últimas 24 horas, mientras que las conversaciones en Doha están estancadas. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ahora exige que para llegar a una tregua, los militantes de Hamas no solo entreguen las armas, sino que también se exilien. Previamente, Federico Cuellar Barberena, corresponsal de France 24, nos amplió sobre los detalles de esa operación terrestre. Sí, si bien desde el viernes los tanques israelíes habían comenzado a avanzar sobre distintos puntos de Gaza, lo que hoy ha señalado el ejército es que esta invasión terrestre para ocupar el enclave es ahora extensiva, tanto en el norte como en el sur, y que tiene tropas que están, dijo, tomando el control de territorios clave. Es un punto más en uno de los momentos más oscuros, más difíciles que está viviendo la población de Gaza, si cabe, después de 590 días de invasión israelí, porque también en la última semana, según ha confirmado el Ministerio de Salud de Gaza, 464 palestinos han muerto en los bombardeos israelíes entre el 11 y el 17 de mayo y más de 130 solo hoy, a lo que se suma también ese bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria que entra en su 12ª semana. En el norte de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes están asediando el hospital indonesio, que es el último gran, o mejor dicho, el principal que queda en funcionamiento en el norte de la franja, después de que el Kamal Adwan y el de Beit Hanun quedaran fuera de servicio el año pasado por los ataques israelíes. También este asedio ha causado que el hospital indonesio también esté fuera de servicio en estos momentos, y su director ha denunciado que es un asedio con drones y con soldados que disparan a cualquiera que se mueve. También los bombardeos han matado a familias enteras desde la última noche, según ha señalado un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Entre ellos hay al menos 43 palestinos asesinados en el norte y 50 en el sur, incluyendo 34 en un ataque a un campamento de tiendas en el área de Mawasi, en el sur de Gaza, y también 5 periodistas que en distintos puntos de Gaza también murieron en esos ataques israelíes junto a miembros de su familia. También estos ataques están forzando nuevos desplazamientos de la población palestina de Gaza. Es uno de los objetivos que ha declarado el gobierno de Netanyahu como parte de esta invasión terrestre. Más de 63.000 personas se han desplazado por la fuerza en el norte de Gaza desde el jueves, y más de 500.000 desde que Israel rompió la tregua el 18 de marzo, según un informe que actualiza una coalición de organizaciones internacionales que se dedica a monitorear el movimiento de población en Gaza. Rusia lanzó el mayor ataque con drones contra Ucrania desde el comienzo de la guerra en 2022. Se reportó una víctima mortal y varias personas heridas. El hecho se da pocos días después de unas conversaciones directas entre Moscú y Kiev que fracasaron en su intento de avanzar hacia un acuerdo de paz. El informe es de Manuel Acano.
El mayor ataque con drones de Rusia contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Este domingo Moscú lanzó más de 270 aviones no tripulados contra las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk y Donetsk, según informó el ejército ucraniano. El ataque causó al menos una víctima mortal y dejó varios heridos. Nos refugiamos en el sótano. Tenemos un sótano detrás de la casa. Cuando el dron impactó la casa, estábamos allí. Más allá de las fronteras ucranianas, el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Roma. Un encuentro con un tono mucho más amigable que el de la última reunión que sostuvieron en Washington, en donde tanto Vance como Trump atacaron directamente a Zelensky. Esta vez el mandatario ucraniano la calificó de positiva. Durante nuestras conversaciones abordamos las negociaciones en Estambul, donde Rusia envió una delegación de bajo nivel, compuesta por personas sin capacidad de decisión. Reafirmé que Ucrania está dispuesta a participar en una verdadera diplomacia y subrayé la importancia de un alto el fuego total e incondicional lo antes posible. En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que pretende erradicar lo que denominó como las causas del conflicto de Ucrania y mantener la seguridad de Rusia. Tenemos la fuerza y los recursos suficientes para concluir lo que iniciamos en 2022 con el resultado que Rusia necesita. Este resultado consiste en eliminar las causas que desencadenaron esta crisis, crear las condiciones para una paz duradera y garantizar la seguridad de Rusia. Las declaraciones de Putin llegan días después del accidentado reinicio de las conversaciones directas entre Moscú y Kiev en Estambul. Se espera que Trump discuta una propuesta de alto el fuego con Putin el lunes. El Papa León XIV expuso las prioridades de su pontificado este domingo en su misa inaugural en la Plaza de San Pedro. Criticó lo que llamó un sistema económico que explota la naturaleza y a los pobres e hizo un llamado a la unidad y a que la Iglesia sea una fuerza transformadora en un mundo de división y odio. Sus palabras fueron escuchadas por los miles de católicos y por los líderes mundiales presentes en la ceremonia. Ampliamos a continuación. A bordo del Papamóvil, el nuevo pontífice saludó a la multitud en la Plaza de San Pedro. En su misa inaugural, el Papa León XIV marcó el tono de su papado, denunciando los sistemas globales que perjudican al planeta y a los marginados. En nuestro tiempo todavía vemos demasiadas discordias, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Da un paradigma económico que sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. El Papa se comprometió a hacer de la Iglesia una fuerza de paz en el mundo e hizo un llamamiento a la unidad, palabra que utilizó 7 veces durante su discurso. Su predecesor dejó una Iglesia dividida y los conservadores acusaron a Francisco de sembrar la confusión con comentarios improvisados que enviaban mensajes contradictorios. Muchos de los presentes expresaron su esperanza de que el Papa León sea capaz de superar las divisiones. Espero que sea una forma de unir a todo el mundo. Obviamente hay muchos conflictos en el mundo y espero que el Papa pueda ser un sanador y una conexión con todo el mundo. Me siento feliz, llena de amor por la Iglesia Católica, emocionada, contenta y llena de fe, y fue un sentimiento hermoso. El Papa no rehuyó a los acontecimientos mundiales, pidiendo el fin de los conflictos en Gaza y Ucrania. Entre los fieles que asistieron a la misa en Roma se encontraban líderes mundiales como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Después de la misa, el Papa mantuvo una audiencia privada con Zelensky para hablar de la guerra en Ucrania. Vamos a Argentina porque la capital, Buenos Aires, celebra elecciones legislativas locales en una jornada clave para evaluar el apoyo de la capital al presidente Javier Milei. Los resultados de los comicios, en los que se renuevan 30 de los 60 escaños de la legislatura, podrían dar un nuevo impulso al partido oficialista La Libertad Avanza, en medio de la sostenida tensión con el movimiento Propuesta Republicana del exmandatario Mauricio Macri. Natalia Cosoy, corresponsal de France 24, con la información desde la capital argentina. En centros de votación como este, en toda la ciudad de Buenos Aires, se llevan adelante estos comicios en los que los porteños, hay 2,5 millones más o menos de nativos habilitados para votar y más o menos 500,000 de extranjeros, están eligiendo la renovación de 30 de 60 cargos del legislativo local de la ciudad de Buenos Aires. Es un poder que básicamente legisla, crea normas, modifica normas para la ciudad.
Pero a pesar de que se trata de un poder local, esta elección tiene interés nacional. Y lo tiene por un lado porque este ha sido en los últimos 18 años un bastión del PRO, el partido de Mauricio Macri. Y está siendo disputado ese lugar por otras fuerzas, sobre todo por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que puso como candidato a Manuel Adorni, una figura muy visible por ser el vocero presidencial. Del lado del PRO está Silvia Lospenato, que es la persona que está tratando de disputar ese espacio. ¿Qué espacio es? El espacio del antiperonismo y el antikirchnerismo. Están viendo esas dos fuerzas cuál es la que puede consolidarse como la principal representación contraria al peronismo y al kirchnerismo. Y del otro lado, el peronismo está viendo la posibilidad en estas elecciones, sobre todo ante esa fragmentación, de consolidarse tal vez como la primera fuerza en estas elecciones. Vamos a ver qué ocurre, lo sabremos después de las 18 horas de Buenos Aires, cuando cierren los centros de votación que han abierto a las 8 de la mañana de Buenos Aires. La jornada de elecciones en la capital argentina se lleva a cabo mientras continúa la emergencia por las inundaciones en el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires a causa de los 3 días de fuertes lluvias. Alrededor de 4.100 personas han tenido que evacuar en 30 distritos bonaerenses, al tiempo que 4 personas continúan desaparecidas. El Servicio Meteorológico Nacional sostuvo la alerta roja y prevé más lluvias durante el fin de semana. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Lluvia torrencial e inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires. Un temporal azotó durante las últimas 72 horas e incluso en un día hubo la misma cantidad de precipitaciones que en todo un mes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta roja. La administración de Javier Milei desplegó a las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia y a los ministros de Seguridad y Defensa para asistir a los damnificados. En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a los civiles que eviten salir. Todavía la situación crítica probablemente se extienda hasta la noche de hoy, tal vez más, que tiene que ver con movimientos de un frente frío, pero que también puede traer tormenta de viento. Así que, para ser muy claro, para todo el pueblo de la provincia, muchísima precaución en toda la provincia. Los ciudadanos utilizaron canoas y botes inflables para recoger algunas de sus pertenencias y huir en medio de una inundación sorpresiva. Empezó a llover, cuando quisimos acordar el agua se nos vino a los tobillos, después a la cintura, después nos tapaba arriba en el cuello y tuvimos que empezar a salir con los chicos, con los perros, tratando de salir como pudimos y ahora estamos acá arriba de la ruta viendo qué hacer porque hay gente que no tiene a dónde ir tampoco. La inundación se produce en una importante región agrícola, por lo que se prevé que provoquen retrasos en la actual cosecha. En tanto, se espera que las lluvias continúen hasta el domingo. Ahora vamos a Brasil. Las autoridades de Río Grande do Sul despliegan medidas para controlar el brote de gripe aviar que se produjo en un corral del estado y que generó interrupciones en las exportaciones. Los responsables locales aseguran que la granja donde tuvo lugar el brote está en etapa de desinfección, sin riesgo a propagarse. Brasil reacciona ante el brote de gripe aviar. Las autoridades de Río Grande do Sul, donde se detectaron los casos de la enfermedad en aves de corral, comenzaron a instalar barreras de desinfección. El objetivo es evitar que el virus se propague a otras granjas y proteger a la industria avícola brasileña. Sin embargo, otros avicultores están alerta. Estamos en una situación peligrosa ahora mismo. La granja está cerca de nosotros, así que es fundamental tener mucho cuidado en momentos como este. Ante este brote que acabó con casi la totalidad de la cría de aves en una granja, países como México, Chile y Uruguay suspendieron las importaciones en este rubro, una medida similar a la adoptada por China y la Unión Europea. Las autoridades afirman que el brote está controlado y apuntan a que no perjudique a otros corrales. Nuestra cuestión principal es la mitigación de riesgo de transmisión. Nuestro principal objetivo es mitigar el riesgo de transmisión de la gripe aviar. Un aspecto importante es que ya no hay pollos en la granja. Esa propiedad ya ha sido despoblada. El proceso de desinfección también ha comenzado, lo cual es un momento clave en todo este proceso. Un momento chave bastante importante en este proceso todo. Brasil es uno de los principales productores y exportadores de aves de corral del mundo. En total, representa el 14% de la producción mundial de carne de pollo. Fin del informativo, volvemos en breve.